Hola, buenas tardes a todos. Bueno, la clase de hoy se va a tratar de conceptualización. Voy a compartir con ustedes pantalla para ir siguiendo la clase junto con el PowerPoint correspondiente. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de la conceptualización cognitiva del caso. La conceptualización cognitiva es una operación que hacemos los terapeutas cognitivos, que es muy importante para ordenar la problemática que trae el paciente, para poder entender, ahora van a ver cuáles son los componentes que tienen, para poder entender por qué el paciente llega a este momento con esta problemática, también poder organizar un tratamiento e instrumentar las estrategias que vamos a usar, las intervenciones que vamos a usar puntualmente para ese caso. Entonces, decíamos que básicamente la conceptualización se trata de hipótesis. ¿Qué quiere decir esto? No son definiciones cerradas, verdades sobre lo que le pasa al paciente, sino hipótesis, que son supuestos que pueden ser confirmados o refutados. Estas hipótesis son en relación a las causas, a los precipitantes, a aquellos elementos que produjeron el problema que trajo el paciente y a los factores mantenedores del problema que trajo el paciente a la consulta. Conocer las causas precipitantes y los factores mantenedores nos permite organizar la información que el paciente trae, especialmente cuando esta información está muy desordenada o tiene inconsistencias o puede tener también contradicciones. La conceptualización le va a ayudar al terapeuta a desarrollar mayor empatía porque va a poder ponerse en el lugar del paciente y comprender lo que siente. Las hipótesis de la conceptualización pueden variar desde un modelo teórico a otro. En este caso nosotros vamos a ver las hipótesis de la conceptualización cognitiva. Está sujeta a revisión permanente en la medida que aparezca nueva información sobre el caso este que estamos tratando. La conceptualización tiene aspectos de proceso y tiene aspectos de contenido. En relación al proceso tiene que ver con cómo se obtiene esta información. Bueno, la información sobre el paciente se puede obtener a través de una entrevista abierta o las mismas entrevistas que tengamos con el paciente, a través de los datos demográficos que podemos obtener cuando le preguntamos, a través de conocer cuáles son las estrategias de afrontamiento que tiene el paciente, conocer los antecedentes personales y familiares, si hay otro miembro en la familia que le ha ocurrido o le ocurre lo mismo que a él, conocer su historial laboral y educativo para ver cómo pudo ir obteniendo los objetivos y las metas que se fue propuesto, conocer información de significado personal para ese paciente, cómo el paciente interpreta los acontecimientos que le ocurren en la vida. Y también vamos a tener información de contenido, que tiene que ver con justamente el contenido de eso que el paciente trae. Ahí nos vamos a focalizar en cómo describe el paciente sus problemas, cuáles son las descripciones, hipótesis que pueden incluir detalles de las intervenciones recomendadas, pueden tener frecuencia y duración del tratamiento, puede tener metas de la terapia, puede tener una evaluación médica si es que en el transcurso del tratamiento decidimos que era importante tenerla, intervenciones específicas si hay, por ejemplo, abuso de sustancias. Es decir, que en el contenido nosotros vamos a poder describir al paciente y a sus problemas. Y también vamos a tener una descripción de las hipótesis que fuimos generando a partir, ¿se acuerdan?, de los factores desencadenantes, de los mantenedores, y también del tratamiento, de las intervenciones, los distintos tipos de intervenciones que vamos a hacer. ¿Cuáles son los componentes de una conceptualización? La conceptualización va a estar estructurada justamente en componentes que después se van a combinar y que van a
dar lugar a una narrativa. Esta narrativa es con la que se la presenta al paciente, se le cuenta al paciente esta conceptualización y puede presentarse también en forma de gráfico. La conceptualización va a tener, digamos, va a observar y a describir esta información clínica de la que nosotros hablábamos, ¿no? Los métodos más importantes que tenemos de compilación de datos son las entrevistas abiertas, las pruebas psicológicas, que generalmente son pruebas autoadministrables, son cuestionarios que le damos al paciente para que complete, y también lo que podría ser otros informantes si tenemos una entrevista con los padres del paciente, si es un menor, si tenemos entrevistas con la pareja del paciente o con algún otro familiar que viva, en el caso de un paciente con un trastorno más grave, que viva y se haga cargo de esta situación. De esta compilación de datos se va a obtener la narrativa del paciente, como el paciente habla de lo que le pasa, el estilo cognitivo del paciente, que ahora ustedes ya van a estar entrando un poco más en todo lo que tiene que ver con el modelo cognitivo más estrictamente hablando, los síntomas y los problemas que presenta el paciente, los antecedentes personales y familiares, como les decía antes, y la información del proceso terapéutico. Es decir, que en la misma conceptualización va a estar cómo va ocurriendo el proceso terapéutico, cómo se relacionan también paciente y terapeuta, qué pasa con la alianza. Otro componente de la conceptualización es inferir, interpretar y organizar esa información que obtuvimos. De cómo inferimos, interpretamos o organizamos la información, vamos a obtener un diagnóstico. El diagnóstico puede ser según los modelos categoriales de DSM o de la CIE-10. Y también vamos a poder hacer un análisis funcional de las conductas problemáticas, si ese paciente lo que quiere es cambiar conductas problemáticas. Ahí vamos a poder establecer cuáles son los antecedentes de esa conducta problemática y cuáles son los consecuentes, cuál es la relación que hay de las variables con el contexto, cuál es la formulación de hipótesis sobre por qué se produce ese comportamiento, el origen y el mantenimiento, para qué sirve ese comportamiento, y la descripción a nivel topográfico, la forma, la duración y la intensidad de la conducta problema. Por otro lado, vamos a tener los aspectos cognitivos del problema del paciente, pensamientos automáticos, creencias intermedias, reglas o supuestos condicionales, o creencias nucleares, cómo el paciente se ve a sí mismo, cómo ve la relación con los otros y cómo se ve a futuro. Esto ustedes lo van a desarrollar más ampliamente, o ya tal vez lo empezaron a ver en la clase de cognitiva que tuvieron la vez pasada. También vamos a ver los esquemas emocionales, las emociones primarias, las secundarias y los estilos de apego del paciente. Bueno. Otro componente es aplicar la formulación y revisarla según sea necesario. Es decir, las hipótesis deben probarse con el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que yo voy formulando hipótesis, esas hipótesis tienen que estar, el paciente tiene que estar de acuerdo con esas hipótesis. Se van a revisar según lo requiera el curso de la terapia o según información nueva que pueda aparecer por alguna situación nueva en la vida del paciente y que la cuente durante el tratamiento. Vamos a planificar las intervenciones que van a abordar cada componente de la conceptualización. Y en las aplicaciones vamos a guiar y dar forma a las decisiones del terapeuta. Es decir, que la conceptualización nos va a servir para elegir cuál es el foco que vamos a usar en el elegir junto con el paciente, cuál es el foco del tratamiento, cuál es la conducta problema, cuál es la cognición que vamos a tener que revisar, y en base a eso cuál es la técnica que vamos a estructurar. Permite elegir áreas problema, como les decía, y enfocarse. Permite alertar al terapeuta también sobre posibles problemas que pudieran aparecer, e inferir, anticipar estos problemas en el proceso terapéutico, ¿no?
proporciona también la conceptualización un marco para comprender los estancamientos. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que aparezcan características de personalidad del paciente que se vuelven rígidas o que se muestran rígidas, que hagan que el tratamiento se vaya enlenteciendo. Por lo tanto, eso le permite al terapeuta ir anticipando este enlentecimiento y de alguna manera tener más paciencia y instrumentar estrategias que sean más efectivas para eso que quiere atacar. Entonces, compartir la formulación con el paciente va a favorecer la adherencia al tratamiento y va a permitirle al terapeuta tener mayor empatía con el sufrimiento del paciente. Entonces, cuando hacemos la conceptualización, prácticamente, ¿qué es lo primero que hacemos? Hacemos una lista de problemas, o sea, ¿por qué consulta el paciente? Nos contestamos esta pregunta, vamos a hacer la lista de problemas. Entonces, ¿qué síntomas, qué dificultades tiene su vida cotidiana? ¿Qué áreas de su vida se encuentran afectadas por estos problemas? Si vamos a realizar un diagnóstico, según los modelos diagnósticos operativos, por ejemplo el DSM-5, vamos a pensar si cumple o no criterios para algún trastorno mental, si hay otros trastornos comórbidos para los que también cumple criterios, si ha cumplido a lo mejor criterios para un trastorno mental en el pasado, si ha realizado tratamientos en el pasado, por qué los realizó, qué buscaba en esos tratamientos y si le sirvieron, para qué lo ayudaron, es decir, cuáles fueron los tratamientos y cuáles fueron los resultados. Si le cumple con los criterios para un trastorno mental, en ese caso, saber si presenta un riesgo aumentado de padecer un trastorno mental. Por ejemplo, si está en una situación problemática vital, si esta forma en la que él encara ese problema, qué estrategias usa para resolver el problema, puede hablarnos del riesgo que tiene el paciente de padecer el día de mañana un trastorno mental. Está atravesando una crisis, ¿cuáles otros problemas que enuncia el DSM podemos encontrar que el paciente está padeciendo? ¿Se trata de problemas de larga data? ¿Estamos hablando de un trastorno de personalidad, de características rígidas de personalidad? ¿O se trata de un problema de reciente aparición? Que frente a la novedad de un problema, las estrategias de afrontamiento del paciente no le están siendo útiles para encarar esta problemática hoy. Por eso tenemos que contemplar los rasgos de personalidad, los mecanismos transdiagnósticos que podrían ser relevantes, por ejemplo, si un paciente es perfeccionista, el perfeccionismo atraviesa distintos diagnósticos psicopatológicos, o la rumiación como estrategia de afrontamiento de ciertas situaciones de activación emocional. Dentro de los aspectos cognitivos de la conceptualización, va a ser muy importante tener en cuenta el perfil cognitivo del paciente. El perfil cognitivo tiene que ver con relevar cuáles son las creencias, los pensamientos repetitivos, los pensamientos automáticos que tiene el paciente, así como los sesgos cognitivos. ¿Cuál es la tendencia? ¿Tiende a la negatividad? ¿Tiende a la catástrofe? ¿Tiende a la paranoia? Suelen ser factores de vulnerabilidad y también de mantenimiento de los síntomas, estos sesgos cognitivos, ¿sí? Porque si el paciente tiende a la negatividad, seguramente va a hacer foco atencional en los aspectos negativos de una situación y va a dejar de lado los positivos. Lo mismo si el paciente tiene un sesgo catastrófico, va a concentrarse en los aspectos catastróficos de la situación, la va a ver como más amenazante y va a dejar de lado los aspectos que la equilibran, digamos, ¿no? Entonces, en relación a los pensamientos automáticos, ustedes ya van a estar entrando en estos temas, por lo tanto lo que vamos a ver es en las situaciones emocionales donde el paciente se activa, de qué manera piensa estas situaciones que están vinculadas con los problemas o con los motivos de consulta. Tiene ciertas imágenes o hay ciertos recuerdos que activan o disparan estos pensamientos o estas emociones. ¿Cuáles son las creencias que podemos digamos, inferir a partir de estos pensamientos automáticos? ¿Qué regla? ¿Con qué regla se maneja el paciente? ¿Cómo percibe el paciente que deberían ser las cosas? Por ejemplo, estas creencias intermedias se esbozan como tengo que, debería que,
en la vida hay que, si pasa esto, entonces ocurre esto otro. Esta es la forma que tienen las creencias intermedias. O las creencias nucleares, que son las formas en las que el paciente se ve a sí mismo, ve el mundo y suele ver a los demás. ¿Cuáles son los factores de vulnerabilidad que vamos a relevar en una conceptualización? Cómo estos factores, que generalmente actúan en los primeros años de vida, predisponen, pero no determinan lo que le pasa al paciente, porque nosotros nos basamos en un modelo de diátesis-estrés. Modelo de diátesis-estrés, como ya lo deben haber visto, es un modelo que dice que el paciente tiene determinados esquemas que lo hacen sensible a determinados estresores. Solo cuando ese estresor activa el esquema, podemos hablar de que estos son los factores de vulnerabilidad que generan o mantienen los problemas que tiene el paciente. También hay factores biológicos, psicológicos, familiares y socioculturales. En general, esto está relacionado con factores generales o factores específicos, ¿sí? Por eso también, cuando hablamos de tratamientos, hablamos de factores específicos, digamos, que son las técnicas específicas o los tratamientos específicos para atacar justamente estos factores específicos que hacen a los problemas de este paciente particular que tiene determinado trastorno particular. También vamos a determinar como factores de vulnerabilidad los esquemas, el grado de rigidez o flexibilidad que tienen estos esquemas. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes se acuerdan de los esquemas de Piaget. Piaget hablaba de la capacidad de asimilación o la capacidad de asimilación o adaptación que tiene un esquema. Entonces, de acuerdo con esa flexibilidad, el esquema va a incorporar información nueva que lo va a modificar o simplemente va a incluir a esa información dentro de la propia manera de la estructura del esquema. Es decir, que el paciente no va a cambiar su manera de ver las cosas con la información nueva, sino que va a incorporarla a ese esquema rígido que tiene, ¿sí? Entonces, la capacidad de asimilación o adaptación que tenga el esquema es lo que va a determinar la rigidez o flexibilidad. Esto tiene que ver, está asociado también al temperamento, como la base biológica, la tendencia que tiene el paciente, ¿no? También a factores históricos, qué hechos significativos de su historia pueden haber sido relevantes para la construcción de sus esquemas. También evaluar los factores de riesgo, traumas, el historial psiquiátrico personal o familiar, si hay antecedentes que podrían dar lugar a la predisposición a distintos trastornos mentales, si sufrió la pérdida de otro significativo durante la infancia, las condiciones ambientales adversas durante su crianza, también son factores de vulnerabilidad. Por otro lado están los factores que desencadenan, ¿sí? O sea, la vulnerabilidad tiene que ver con la predisposición. Los factores desencadenantes son los eventos, los estresores que van a gatillar los esquemas. ¿Qué eventos dispararon los problemas del paciente? A veces son evidentes, otras veces los tenemos que rastrear, ¿sí? Coincidió con cambios, por ejemplo, cuando el paciente no dice, bueno, esto me ocurrió desde que falleció fulanito, o desde que me separé, o desde que perdí mi trabajo. A veces no lo ve tan claramente. Entonces, lo que hacemos es hacerle buscar en el momento en el que aparecen sus síntomas o sus problemas, qué estaba ocurriendo en ese momento de su vida para poder rastrear los eventos disparadores. También vamos a ver como factores desencadenantes enfermedades médicas o enfermedades que pudo haber tenido el paciente o alguno de su grupo familiar, el consumo de medicación, otras sustancias también puede ser un factor desencadenante, situaciones de acoso o de abuso. ¿Cuáles serían entonces los factores de mantenimiento que vamos a relevar en la conceptualización? ¿Qué mecanismos o procesos parecen sostener los problemas que refiere el paciente? Esto ustedes lo van a ver con mucho más detalle en los tratamientos, en el desarrollo de los tratamientos para depresión o para ansiedad. Ahí van a ver cuáles son los mecanismos o factores que se estudiaron, son los que sostienen los problemas que refiere el paciente. Apela el paciente, por ejemplo, a la evitación, que sería un factor de mantenimiento, evita pensar en un problema para resolver, o evita
evita una situación que lo enfrenta con el problema. Por ejemplo, una persona fóbica a los exámenes, evita ir a dar los exámenes y de esta manera evita de confirmar la creencia de que nunca va a poder dar exámenes. Por otro lado, utiliza la preocupación excesiva como método de enfrentar los problemas y entonces en vez de resolverlos se queda rumiando esa preocupación. Recurre a la rumiación, pensar los hechos negativos que ocurrieron en el pasado para intentar resolver lo que está ocurriendo ahora y de tal manera no buscar información nueva, no ir hacia resolver de alguna manera el problema y chequear cómo resultó esta resolución. Utiliza estrategias de control, por ejemplo, de control obsesivo, de estar mirando detalles, está haciendo agenda, está controlando no equivocarse. Todas estas suelen ser factores de mantenimiento del problema del paciente. Implementa medidas de seguridad, busca un reaseguro en otro o en una situación para enfrentar el miedo que le da determinada situación. En este sentido, entonces, ustedes van a trabajar y van a ver los esquemas. El concepto de esquema es un concepto central en terapia cognitiva. El esquema habla del constructo, es un constructo teórico, que da cuenta del procesador de la información emocional del paciente. En los aspectos cognitivos del esquema, el esquema tiene aspectos conductuales, cognitivos, fisiológicos y emocionales. Desde los aspectos cognitivos vamos a relevar las creencias sobre sí mismo, sobre el mundo y sobre la relación con los otros. Vamos a relevar también las creencias intermedias, los supuestos condicionales con los que se maneja el paciente y los pensamientos automáticos. También vamos a incluir, como les decía, en la conceptualización los estilos de apego. ¿Se acuerdan que esto ya lo vimos? Si tienen un estilo de apego seguro, si tienen un estilo de apego dependiente, evitativo o ambivalente. También vamos a partir de estos estilos de apego a ver la visión que tiene sobre sí mismo y la visión que tiene sobre los otros. ¿sí? Puede ser positiva o negativa, de sí mismo y de los otros, y de esas combinaciones se dan los modelos mentales del self y los modelos mentales de la relación con los otros. También cómo se refuerza, si hace una búsqueda de refuerzo externo o si puede reforzarse a sí mismo. De estas dos características, como les decía la vez pasada, es lo que va a generar la reafirmación de la idea que tiene de sí mismo de los otros. Entonces, si él busca refuerzo externo permanentemente, va a tener una característica de esfuerzo de sí mismo, o si busca refuerzo, o si se puede autorreforzar, también va a tener otra característica de sí mismo. También vamos a relevar en la conceptualización lo que son las estrategias de afrontamiento. Es decir, las negativas, las repaso, son la autofocalización negativa, en la culpa, el sentimiento de incapacidad, la sensación de pérdida de control, el pesimismo. Las otras negativas son la evitación, como les decía antes, prefiere no pensar en el problema o no enfrentar el problema. La expresión emocional abierta, como la hostilidad o la irritabilidad. Y las positivas, que son la resolución de problemas, cuando planea cómo resolverlo y ejecuta soluciones y después chequea cómo fueron esas soluciones, cuando busca apoyo social, cuando reevalúa de manera positiva aún una situación problemática, reconoce que el evento, pero se centra en los aspectos positivos para poder resolverlo. Entonces, si vamos a hacer en la conceptualización, vamos a tratar de entender un poco cuáles son los antecedentes y las consecuencias de los pensamientos y de las conductas problemáticas, vamos a hacerle al paciente las siguientes preguntas. ¿Qué pasa inmediatamente antes? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo, pensando, sintiendo? ¿Sí? ¿Cuáles fueron los antecedentes de ese pensamiento y conducta? ¿Qué pasa inmediatamente después? ¿Qué pensamientos, qué conductas fueron las que tuvo en función de la problemática que ocurrió? ¿Para qué le sirven estas conductas? ¿Qué ocurre después? ¿Qué refuerza la conducta problemática? ¿Qué efectos tiene en el entorno? Y sobre sus pensamientos y emociones posteriores, sobre la visión que tiene de sí mismo. Por ejemplo, supongamos un paciente que consume sustancias, que quiere dejar de consumirlas. ¿Qué pasa antes de consumirlas? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Qué pasa inmediatamente después que las consume?
qué pensamiento, qué conducta problemática cumple alguna función ahí, ¿no? ¿Para qué le sirve el consumo? Eso que ocurre después, ¿qué conducta problemática refuerza? Por ejemplo, se alivia su ansiedad. ¿Qué efectos tiene en su entorno? Le produce problemas con su entorno, sobre sus pensamientos, emociones, sin culpa, se siente culpable, se menosprecia. ¿Cuáles son las conductas posteriores a ese inculparse o a ese sentirse ansioso? Tal vez sea la búsqueda otra vez de la sustancia para calmarse. ¿Y cómo afecta esto la visión que tiene sobre sí mismo? ¿Sí? Bueno, en la conceptualización también vamos a poner las hipótesis de trabajo. Cómo se relacionan todas las variables anteriores para poder incluirlas en un relato y compartirlo con el paciente. ¿Cómo surgieron los problemas que vemos actualmente? ¿Cómo pensamos que se están manteniendo? ¿Cuáles deberían ser los focos centrales del tratamiento? Por ejemplo, si estamos armando hipótesis de trabajo, un modo de explicarlas en la consultorización sería: este paciente padece, ponemos síntomas o los problemas, que le provocan estos problemas, interferencias en su vida cotidiana y en su calidad de vida de tal manera. Algunos posibles factores de vulnerabilidad están relacionados con determinados síntomas o problemas, ¿sí? Factores biológicos, cognitivos, creencias, sesgos, déficit cognitivos, también con aspectos familiares o sociales que considere importante para la predisposición a esta problemática. Los factores que desencadenaron, por ejemplo, el comienzo del problema del paciente pudo haber sido, y posteriormente los problemas se mantuvieron o se agravaron debido a, ahí situamos factores de mantenimiento que también pueden ser biológicos, cognitivos o familiares, y de esa manera se va armando un mapa sobre el cual vamos a ir planificando el tratamiento. También en la conceptualización es importante incluir qué recursos tiene el paciente. Estas son las fortalezas, las ventajas que tenemos y donde nos vamos a apoyar muchas veces para poder impulsar al paciente. Habilidades o características personales positivas o valoradas por sí mismo o por su entorno, ¿sí? Muchas veces, ¿cuál es la red con la que cuenta el paciente en este momento? Factores que podrían favorecer la evolución de este tratamiento y el curso del tratamiento. Ahí también vamos en la conceptualización a poner el plan del tratamiento, frecuencia de las sesiones, ¿sí? Modalidad, si es monoterapia o tratamiento combinado, presencial o virtual, individual, grupal, de pareja, orientación a padres, ¿sí? Entrevistas a padres, entrevistas al niño, ¿sí? Objetivos que van a tener en este tratamiento, intervenciones o protocolo de tratamiento, si es que vamos a intervenir con un protocolo estricto, ¿no? Esto se va a compartir, se va a socializar el modelo con el paciente. También vamos a tratar de prevenir cuáles serían los posibles obstáculos del tratamiento con el paciente. ¿Qué factores podrían intervenir en la evolución y en el curso de tratamiento, como les decía antes, en función de algún evento que pueda ocurrir o en función de las características de personalidad que tiene este paciente o de la misma gravedad del trastorno que padece? Tras formular la conceptualización, entonces nosotros vamos a compartirla con el paciente, vamos a socializarla, vamos a consensuarla. El paciente tiene que estar de acuerdo con esa conceptualización. Si no es así, la vamos a reformular, y también la vamos a reformular de acuerdo a los datos que aparezcan en el transcurso del tratamiento. Y vamos a reformularla de acuerdo a objetivos, hacia dónde queremos ir para poder planificar el tratamiento. Para explicarle todo esto, que en realidad fue una descripción de lo que es la conceptualización, voy a recurrir a un caso clínico donde les voy a mostrar en realidad todo lo que tiene que ver con la primera parte, que es hacer una buena conceptualización para pensar hacia dónde vamos a ir con el tratamiento. Entonces les voy a contar que se trata de una paciente de 30 años cuyo motivo de consulta es que la paciente padece un estado de ansiedad general y de ansiedad de desempeño. Es una paciente que se pone muy ansiosa permanentemente y sobre todo cuando está frente a situaciones donde se siente evaluada, tal como ella misma lo describe. Se reconoce con baja autoestima, con sensación de vacío y de desesperanza, reconoce su pensamiento como rígido y rumiativo,
considera su padecimiento como muy perturbador, espera que la terapia le ayude a mejorar su ansiedad, dejar de depender del tratamiento farmacológico, porque en el momento que comenzó la conducta psicológica la paciente estaba ya tomando medicación, y poder descansar su cabeza, como ella lo llama, que está funcionando todo el tiempo, es decir, acá está haciendo alusión a la rumiación. Desearía encontrar actividades que le hagan sentir bien y no sabe qué cosas le gustaría hacer. Fíjense que este motivo de consulta que desarrollamos acá está construido en base a las entrevistas de la paciente y a los elementos, digamos, y en base a los cuestionarios autoadministrables también, ¿sí? La situación actual. Ella explica que sus problemas comenzaron en la adolescencia y que parecen empeorar cuando aparecen inconvenientes personales, familiares o laborales. Ella le otorga gran importancia a su rendimiento laboral y chequea constantemente las tareas que ha realizado y se siente irresponsable si algo de lo que hace le sale mal. No tolera el error. No está satisfecha con su vida actual, dadas que las circunstancias que la quejan, y se encuentra muy tensa a causa de sus problemas. Se ve a sí misma como una persona inteligente, leal, sensible y digna de confianza, es muy trabajadora y honesta, pero también se siente llena de remordimientos, poco atractiva y conflictuada. Desearía cambiar algunos comportamientos, como llorar frecuentemente, fumar, trabajar en exceso, no cuidar su dinero. Frecuentemente se siente molesta, tensa y conflictuada, triste, infeliz, ansiosa, en ocasiones está aburrida, se siente culpable, desesperanzada y solitaria. Físicamente está muy tensa y fatigada y le es imposible relajarse. Respecto a su vida sexual, considera que no encuentra placer en las relaciones ocasionales, le gustaría tener una pareja estable, además de que teme el contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual, por eso evita los encuentros ocasionales. En cuanto a la vida social, reconoce cierto malestar a la hora de relacionarse, no hace amigos con facilidad, aunque los tiene y los conserva en el tiempo. Vamos al análisis del caso en base a todos los datos que fuimos recabando. En cuanto a su historia, dice haber tenido una infancia infeliz, en una casa donde había muchos conflictos y una falta de comunicación. Señala que la separación de sus padres fue un hecho traumático y la violencia de su padre, que generaba conflictos durante toda su infancia, lo describe a su padre como una persona rígida y autoritaria, con problemas con el consumo de alcohol, su madre como una persona sumisa, sensible y demandante. ¿Con qué instrumento fue evaluada esta paciente? Fue evaluada con la historia de vida, con la hoja de vida, la entrevista estructurada para trastornos de personalidad, una escala para medir perfeccionismo, una escala para medir depresión o síntomas depresivos, una escala para medir ansiedad, estado y rasgo, y un inventario de calidad de vida. Análisis del caso. Resultados de la evaluación. La paciente, a partir de la evaluación, es una paciente perfeccionista desadaptativa. Tiene altos estándares, alto orden y alta discrepancia. Es decir, que todas las variables con las que se analiza el perfeccionismo, las tres dimensiones del perfeccionismo en este modelo, que es estándares, orden y discrepancia, le dieron alta a las tres medidas. Tiene una visión negativa de sí misma, una visión negativa del futuro, y de la relación con los otros. Esto está relacionado directamente con la discrepancia. La discrepancia es la distancia que la paciente tiene entre los objetivos o los estándares altos que imagina para su vida y la capacidad que percibe que tiene para alcanzarlos, ¿sí? Esto, por supuesto, es combustible para su depresión. Se destacan sus características de personalidad obsesiva, es detallista, es ordenada, prefiere hacer las cosas a su manera, le cuesta el trabajo en equipo, tarda mucho en perdonar a otros cuando lo ofenden, los juzga con mucha dureza, es muy rígida en relación a la moral y a lo que está bien y está mal. Las puntuaciones de las variables de estrés, depresión y ansiedad son moderadas, pero posiblemente uno podría pensar que son moderadas porque en este momento está haciendo uso de medicación antidepresiva. Aunque también llama la atención
que es muy alta la ansiedad rasgo. La ansiedad rasgo es la que muestra la tendencia ansiosa de un paciente que el paciente tiene generalmente en la vida, no en el momento. ¿Cuáles serían las inferencias? ¿Se acuerdan que hacíamos inferencias, hipótesis en función de la evaluación de los instrumentos? Bueno, la percepción, podríamos pensar que la percepción de un ambiente familiar como amenazante, las situaciones de violencia vividas, le otorgan una percepción de extrema vulnerabilidad. Posiblemente esta percepción de extrema vulnerabilidad es el germen de su estado permanente de alerta. Ella está permanentemente en estado de alerta por una posible situación catastrófica. Quiere decir que esta paciente en toda su infancia ha estado en alerta porque sus adultos, quienes tenían que regularla, quienes tenían que protegerla, estaban permanentemente en una disputa y un padre autoritario que generaba en ella mucha desregulación emocional. Su padre ha sido una persona muy exigente en general y con ella en particular. La ha percibido como alguien difícil de satisfacer. Paulatinamente ella ha tenido las mismas exigencias para consigo misma y se ha juzgado a sí misma con dureza frente a algún error. Su incapacidad de autorreforzarse, de mostrarse satisfecha con sus logros y de esperar siempre el refuerzo externo, otro que le diga que están bien las cosas que hace, ha dado lugar a su baja autoestima. Sus estrategias para lidiar con la percepción de ineficacia es exigirse más y más, ya que nunca logra satisfacerse. El aislamiento y la relación en muchas ocasiones hostil con su entorno hace que tenga una baja percepción de refuerzo externo, que sumado a la imposibilidad de autorrefuerzo, dan lugar a un círculo vicioso que la mantiene en alerta frente a una posible dificultad o a la posibilidad de cometer un error que confirme la visión negativa que tiene de ella misma. Es decir, como ella espera la evaluación negativa del otro, va a estar en alerta y va a estar muy dispuesta a la hostilidad con el otro. Por lo tanto, es muy difícil que ella reciba un refuerzo positivo. En realidad, frente a una acción de hostilidad, uno suele recibir más hostilidad. Entonces, esta falta de refuerzo externo y a su vez la falta de capacidad para reforzarse positivamente contribuye a mantener su baja autoestima. Todo lo expresado anteriormente podría haber dado lugar a un estado permanente de ansiedad y a las estrategias que tiene para afrontar la visión negativa que tiene de sí misma: aumentar la exigencia, trabajar duro, imponerse altas metas, sobrecargarse. Esta misma visión negativa la lleva a ser rígida y exigente con los otros también, teniendo dificultad para dejar pasar las ofensas, ya que estas serían una forma de ponerla frente a la visión que ella misma tiene negativa sobre sí y consecuentemente generarle un gran dolor. Entonces, analizando el caso desde el punto de vista del diagnóstico, que decíamos que era una parte de la conceptualización, el diagnóstico presuntivo de esta paciente sería un trastorno de ansiedad generalizada. Tiene también un trastorno depresivo mayor de episodio único, leve y en remisión parcial porque está tomando fármacos, y también podríamos decir que es una depresión secundaria a la ansiedad permanente. Tiene problemas laborales, tiene una personalidad obsesiva, detallista, minuciosa, controladora. Tiene problemas laborales porque generalmente se vuelve muy obsesiva y no cumple con los tiempos de entrega, pero también porque es muy hostil en el intercambio con los otros. Esto la lleva al aislamiento social, le cuesta mucho perdonar a los otros cuando se siente defraudada y tiene dificultades interpersonales, le cuesta mucho ser asertiva, tiende a ser pasivo-agresiva, no decir lo que le pasa y después tener alguna conducta de venganza con los otros. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos terapéuticos con esta paciente? Desarrollar la capacidad de autorrefuerzo, hacer que la paciente preste atención a las cosas que hace bien y no solamente focalizarse en los errores. Mejorar de esta manera su autoestima, desarrollar habilidades de comunicación asertiva para mejorar las relaciones interpersonales. La modificación de las conductas objetivos, dejar de fumar, que era una de las cosas que ella quería, manejar mejor su dinero, encontrar espacios de esparcimiento. Ahí esto es muy importante de tenerlo presente, las conductas objetivos en la conceptualización. Mejorar las relaciones interpersonales,
mejorar la sintomatología ansioso-depresiva para poder dejar en algún momento el tratamiento farmacológico. Bueno, hasta acá con un ejemplo de la conceptualización. Ustedes van a seguir trabajando conceptualizaciones en prácticos porque ahora viene la etapa fuerte de la materia en la que van a ustedes a trabajar sobre casos clínicos y junto con los docentes de prácticos van a poder ir trabajando la conceptualización y van a poder ir viendo todo esto que ustedes están aprendiendo ahora en teoría, lo van a poder ver aplicado directamente en la práctica. Cada una de estas cosas que les vamos enseñando ahora, las van a ver en casos específicos y ustedes van a poder participar para ir construyéndolas. Lo mismo con las intervenciones, tanto en los distintos modelos de tratamiento cognitivo, porque a lo largo del año van a ver modelos de tratamiento en depresión, en ansiedad, en niños, en parejas, en familia, en trastornos alimentarios, en un montón de trastornos. Así que, bueno, arrancamos ya con terapia cognitiva, que era lo que ustedes querían ver, así que los voy a encontrar en la próxima clase. Y ahí, por supuesto, en la clase de repaso. Me despido entonces de ustedes hasta la próxima. Buenas tardes.